Muy buenos días con todos. En esta oportunidad, y ya como una tercera parte del tema de primeros auxilios, tenemos un método que es un método conductual que es muy útil para saber qué hacer y cómo actuar, ¿no? Frente a un accidente y cómo intervenir con los primeros auxilios. Para ello tenemos, bueno, el título de esta charla es el método PAS, en el que la P significa proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Así que, como se ejemplifica en la imagen, el método PAS es un método donde vamos a ver, en caso de un accidentado, cómo proteger, cómo avisar y cómo socorrer a la persona accidentada. Comenzamos con la primera letra, ¿no?, de este método, que es proteger. La manera de cómo proteger es hacer segura la escena del accidente, tanto para la persona accidentada como para nosotros y el resto del grupo. Esto se visualiza claramente en donde uno tiene que analizar el entorno en el que esté el accidentado para no generar un accidente más grave, ¿no?, de lo que ya hay. Antes que nada, tenemos que pararnos, evaluar la situación y garantizar nuestra propia seguridad, ¿no? Así como de las demás personas que se evidencian de repente en el ámbito laboral. Se comprueba la seguridad del entorno y del resto del grupo, evitando que alguien más se pueda implicar en el accidente. Se tiene que proteger a la víctima en la medida posible. Si hay peligro y se le puede mover de repente en caso de un sismo o terremoto, ¿no? La persona de repente queda inconsciente. Si se le puede mover y hay un peligro inminente de que va a caer algo sobre esa persona, se lo tiene que mover de una manera correcta, ¿ok? Seguido de eso, se comprueba su estado para ver la gravedad, mientras se le va preguntando algunas cosas, ¿no? Si está consciente, se le pregunta por su nombre, se le analiza si respira, si contesta al momento de hablarle, si está orientado o de repente no está orientado, si hay lesiones, hemorragias. Y si está inconsciente, pero respira y no se sospecha de que hay una posible lesión medular o algún golpe en la columna o en la cabeza, se proporciona la posición lateral de seguridad que permite inmovilizar a la persona herida, mantener las vías aéreas abiertas y expulsar los vómitos, así como se muestra acá en la imagen derecha, donde si la persona está echada, ¿no? En este caso está inconsciente pero respira, una mano se le coloca hacia arriba, la siguiente se le coloca al costado acá en el hombro y seguido de eso se le agarra la pierna y se lo voltea, ¿no?, hacia el lado en el que estamos. Siempre es bueno puntualizar que para proteger a la víctima también de la hipotermia, ¿no? Por más que haya verano o haya un sol de repente en la zona, cuando la persona quede inconsciente, a veces el cuerpo no se estimula, ¿no?, de acuerdo al ambiente, y es por ello que siempre cuando la persona está inconsciente se le busca una manta para poder taparla, ¿no? Y se le anima y tranquiliza a la víctima en caso de que esté consciente. El siguiente punto de este método es avisar. Se tiene que avisar a los servicios de rescate de la forma más rápida, segura y efectiva. Como lo vimos en la charla anterior, esos números de rescate siempre va a ser alguna ambulancia de algún centro de salud, los bomberos, eh, la policía de repente en algunos casos, que ya la empresa debe brindar, ¿no?, sobre estos números que les mencioné anteriormente. En el caso de que no se tenga ninguna cobertura y no se esté de repente con ningún celular, ¿no? Debemos salir a buscar la ayuda más rápida posible, ¿no?, y la más cercana en la que se puede encontrar. Pero esto te va a obligar a separarte de la víctima, ¿no?, o del accidentado. Por eso este protocolo de ir a buscar a una ayuda siempre es cuando hay un caso de tres personas que están, o que están viendo o están dentro del accidente, ¿no?, de las cuales, de las tres personas que están implicadas, solo una es el accidentado, ¿no? Para que una persona pueda ir a avisar y otra persona se quede cuidando, ¿no?, o protegiendo al accidentado. Luego de eso tenemos que aclarar nuestra mente de que al momento de llamar al servicio de rescate, tenemos que tener en cuenta el tipo de accidente que está teniendo el accidentado, el lugar donde se ha producido, las personas involucradas, si hay uno o dos o más personas,
y su estado aparente, ¿no? del accidentado, viéndole ya los signos y síntomas que tiene la persona, el tratamiento y método de repente que se está utilizando, en este caso si es una persona nomás que vio al accidentado y está realizando el aviso mientras va protegiendo a la persona, se le menciona, ¿no? al servicio de rescate qué tipo de tratamiento o método se está realizando. Luego, si existe algún tipo de atrapamiento y el material de qué lo tiene atrapado a la persona, y si allí existe algún otro contaminante no evidente en la escena. Y por último, el último paso de este método es socorrer, ¿no? a la persona. Esto nos quiere decir que tenemos que atender a la víctima en base a nuestro conocimiento de primeros auxilios. Si hemos protegido el ambiente, el entorno del accidentado y luego nosotros mismos, y hemos avisado al servicio médico y sabemos que que va a llegar, lo siguiente es socorrer, ¿no? con los primeros auxilios, que es un tema de capacitación para ustedes. Con este último paso, tenemos que mantener las funciones vitales del accidentado, si es necesario realizar las maniobras de reanimación de RCP, siempre y cuando el accidentado no respire y esté inconsciente. Se evita agravar las posibles lesiones. Si sospechamos de lesión medular, o sea, de la columna o de la parte de la cabeza, no lo movemos, ¿ok? Aplicar los primeros auxilios correspondientes a cada problema. De repente tiene algún raspón, alguna herida, de repente alguna hemorragia. Vigilamos la aparición de lesiones ocultas, sobre todo hemorragias internas que surgen dentro del accidente. Deberemos controlar periódicamente el estado de conciencia y evolución del accidentado. Y asimismo, no se recuerda que siempre debemos abrigar a la víctima para que no pierda calor, incluso en épocas de verano. ¿Ok? Esto es básicamente de lo que trata el método PAS, de cómo actuar, ¿no? Cómo actuar frente a un accidente. Eso sería todo en esta oportunidad. Muchas gracias.